llegaste hasta este video, probablemente ya sabes que el mundo está lleno de cosas que no deberían existir. Pero lo que estás a punto de ver no es una lista cualquiera. Estos son ferrocarriles reales, activos, que operan hoy mismo mientras tú ves esto. Y cada uno de ellos tiene algo en común, ningún ingeniero moderno los aprobaría. Ninguno. Antes de continuar, si eres nuevo por aquí, suscríbete ahora mismo porque este es exactamente el tipo de contenido que publicamos. Y si ya eres parte del canal, deja tu like antes de que termine el video, porque lo que estás a punto de ver lo merece. Ahora sí. Empecemos. Hay trenes que no deberían existir. No porque sean viejos. No porque sean lentos. Sino porque cuando los ves por primera vez, tu cerebro tarda unos segundos en procesar lo que está mirando. Y cuando finalmente lo entiende, no puede creer que alguien haya subido ahí voluntariamente. Estos no son trenes abandonados en un museo. No son atracciones turísticas con redes de seguridad y guías sonrientes. Son ferrocarriles reales, activos, que mueven personas y carga hoy mismo, mientras tú estás viendo este video. Y cada uno de ellos tiene algo en común, ningún ingeniero moderno los aprobaría. Ninguno. Pero ahí están. Funcionando. Desafiando la física, el sentido común y, en algunos casos, el instinto básico de supervivencia. El primero. Imagina estar sentado en un tren. Miras por la ventana. Y donde debería haber tierra, no hay nada. Solo aire. Y kilómetros de caída libre hasta el fondo de un valle andino que ni siquiera puedes ver porque está cubierto de nubes. Eso es exactamente lo que pasa en una de las rutas ferroviarias más antiguas de Sudamérica, construida a más de 4.700 metros sobre el nivel del mar. Una ruta que durante décadas fue la única forma de conectar comunidades enteras enclavadas entre picos que el resto del mundo ni siquiera sabía que existían. Pero hay algo que los folletos turísticos nunca mencionan. Algo que los maquinistas saben y que aprendieron de la peor manera posible. A esa altitud, los frenos no funcionan igual. La presión atmosférica baja de forma brutal. Los sistemas hidráulicos pierden eficiencia. Y en los tramos de descenso, donde la vía cae en pendientes de más del 6%, eso no es un dato técnico menor. Es la diferencia entre frenar a tiempo o no frenar. Los ingenieros que diseñaron esta ruta lo sabían. Lo compensaron con un sistema de frenos de emergencia manual que depende completamente de la reacción humana. Si el maquinista no actúa en los primeros 4 segundos de una falla, el margen de error desaparece. 4 segundos. A 4.700 metros de altura. Sobre un abismo. Y el detalle que casi nadie menciona es que esta ruta sigue activa porque cerrarla significaría aislar a miles de personas que no tienen otra forma de llegar a sus hogares. No es una decisión de ingeniería. Es una decisión política. Y esa diferencia lo cambia todo. El segundo. Hay una frase que los ingenieros de estructuras usan cuando algo no debería funcionar pero funciona, solución provisional de larga duración. Este puente es exactamente eso. Construido hace más de 80 años en el sureste asiático, originalmente pensado como una solución temporal para cruzar un río de corriente fuerte durante la época colonial. Madera. Clavos. Cálculos hechos a mano por ingenieros que trabajaban con los materiales que tenían, no con los que necesitaban. La intención era reemplazarlo en 5 años. Máximo 10. Han pasado 80. Y cada día, trenes de carga con toneladas de peso cruzan sobre esa estructura como si fuera completamente normal. Los maquinistas lo hacen con una velocidad específica, aprendida por tradición oral más que por manual técnico. Más rápido, y las vibraciones se amplifican peligrosamente. Más lento, y el peso estático genera una presión puntual que la madera no tolera bien. Hay una velocidad exacta. Y se aprende viendo a alguien más hacerlo. Ingenieros modernos que han inspeccionado la estructura coinciden en algo: el puente debería haber colapsado hace décadas. Los cálculos no cierran. La madera tiene deterioro visible en varios puntos críticos. Y sin embargo, ahí está. La teoría más aceptada es que el río, con el tiempo, depositó sedimentos que crearon un soporte natural en la base de los pilares. La naturaleza compensó lo que la ingeniería no pudo. Pero ese soporte natural no es permanente. Las lluvias de temporada lo erosionan cada año un poco más. Y nadie ha presupuestado su reemplazo todavía. El tercero. 8 kilómetros. Eso es lo que mide este túnel.
8 kilómetros construidos en la era del vapor, cuando las locomotoras quemaban carbón y expulsaban humo negro y denso como una cortina. Y cuando digo que este túnel no tiene ventilación, no estoy exagerando para hacer el video más dramático. Estoy diciendo literalmente que cuando entras, el aire que respiras es el mismo que dejó el tren anterior. Los trabajadores que lo construyeron lo sabían. Muchos de ellos murieron durante la construcción, no por derrumbes ni accidentes mecánicos, sino por intoxicación. El aire dentro del túnel, durante las jornadas de perforación, era irrespirable. Y hay algo más. Algo que durante décadas nadie habló abiertamente. Algunos de esos cuerpos nunca fueron recuperados. Las condiciones dentro del túnel hacían imposible el rescate en varios casos. Y la decisión que se tomó fue pragmática, brutal y completamente documentada: continuar la construcción. Los cuerpos quedaron dentro. El túnel se terminó sobre ellos. Hoy, con locomotoras diésel y eléctricas, el problema del humo es menor. Pero menor no significa inexistente. En caso de falla mecánica dentro del túnel, el protocolo de evacuación tiene una ventana de tiempo crítica antes de que los niveles de monóxido de carbono alcancen concentraciones peligrosas. Esa ventana es de 18 minutos. El túnel tarda 23 en cruzarse a velocidad normal. Nadie modificó la velocidad de cruce. El cuarto. 400 kilómetros de desierto. Sin una sola estación de emergencia en los tramos centrales. Sin agua. Sin sombra. Sin señal. Esta ruta fue diseñada durante la era colonial para transportar minerales desde el interior hacia los puertos de la costa. El razonamiento era simple: el desierto no tiene obstáculos naturales, las vías son fáciles de tender en terreno plano, y el costo de construcción es bajo. Lo que nadie calculó con precisión fue el verano del siglo XXI. Las temperaturas en el punto más profundo de esta ruta superan los 54 grados centígrados en los meses de mayor calor. El metal de las vías se dilata de forma desigual. Los tornillos de fijación, en algunos tramos, han sido encontrados literalmente sueltos por expansión térmica. Y si un tren falla mecánicamente en el punto medio de esta ruta, el tiempo estimado de llegada de los equipos de rescate es de entre 4 y 6 horas. En condiciones normales. Si hay tormenta de arena, ese tiempo se duplica. 4 horas. A 54 grados. Sin agua. Los pasajeros que usan esta ruta regularmente lo saben. Muchos de ellos viajan con reservas de agua propias, no por recomendación oficial, sino porque alguien se los contó antes de subir. Es un conocimiento que circula en voz baja, de pasajero a pasajero, como una advertencia que el sistema nunca emitió formalmente. Y en el registro histórico de esta ruta existe al menos un incidente donde un tren quedó detenido más de 3 horas en pleno desierto, en verano, con pasajeros a bordo. El informe oficial lo clasificó como retraso técnico. Ningún medio lo cubrió. Ningún pasajero fue entrevistado públicamente. El informe existe. Las declaraciones de los pasajeros, no. El quinto. Este es el único ferrocarril de esta lista que no pone en peligro a sus pasajeros por un error de diseño, por materiales viejos o por falta de mantenimiento. Este los pone en peligro porque está construido sobre algo que no debería estar quieto. La ruta bordea la ladera activa de un volcán que ha registrado actividad sísmica constante en los últimos 30 años. No erupciones masivas. Pero sí microtemblores frecuentes, emisiones de gases sulfurosos en ciertos tramos, y algo que los geólogos llaman inestabilidad de sustrato: el suelo debajo de las vías tiene temperatura anómala. En algunos puntos, las mediciones registran hasta 60 grados centígrados a apenas 2 metros de profundidad. El calor no es uniforme. Y eso es exactamente el problema. Cuando el suelo se expande de forma irregular por temperatura, las vías se deforman. No de golpe. No de forma dramática, sino milímetro a milímetro, de manera casi imperceptible, hasta que la deformación acumulada cruza el umbral de seguridad. Los equipos de mantenimiento revisan esta ruta con una frecuencia mayor que cualquier otra del sistema. Pero mayor frecuencia en un presupuesto limitado significa una vez por semana. Y en 7 días, sobre un suelo volcánico activo, pueden pasar muchas cosas. La razón por la que esta ruta sigue abierta es la misma de siempre: cerrarla aislaría comunidades que no tienen alternativa. El tren no es una opción de transporte para estas personas. Es la única opción. Entonces la decisión que se toma, implícitamente, cada vez que sale un tren de esa estación, es esta: el riesgo de viajar es menor que el costo de no poder hacerlo.
Es una ecuación que alguien resolvió en una oficina, lejos del volcán. Y los maquinistas de esta ruta tienen el índice de rotación laboral más alto de todo el sistema ferroviario. Nadie permanece más de 2 años en ese puesto. Nadie da explicaciones públicas de por qué. El sexto. No hay barreras. No hay muros. No hay nada entre las vías y el océano excepto 4 metros de roca que, en temporada de tormentas, el mar cubre completamente. Esta ruta costera es, visualmente, una de las más impresionantes del mundo. Las fotografías que circulan de ella muestran un tren que parece flotar sobre el agua, con olas rompiendo a centímetros de los vagones. Es el tipo de imagen que consigue millones de interacciones en redes sociales. Lo que esas imágenes no muestran es lo que está pasando dentro de la cabina del maquinista en ese momento. Porque cruzar ese tramo costero en temporada de lluvias no es una experiencia fotogénica. Es un ejercicio de tensión sostenida que dura aproximadamente 17 minutos. El maquinista no puede ver el estado del mar desde su posición hasta que ya está en el tramo. Y una vez que entró, no puede detenerse. Detenerse en ese punto, con las vías mojadas y el peso del tren, convierte cualquier intento de frenado en una situación incontrolable. La única opción es cruzar. Con el tiempo que sea. Con las olas que haya. Los maquinistas de esta ruta desarrollaron con el tiempo algo que no está en ningún manual, un sistema de lectura del cielo y el viento antes de iniciar el tramo. Aprenden a identificar patrones de oleaje por el color del horizonte, por la dirección del viento, por la presión que sienten en los oídos. Es conocimiento empírico puro, acumulado en años de cruzar ese mismo tramo una y otra vez. Es el tipo de conocimiento que no se puede transferir fácilmente. El tipo que desaparece cuando el maquinista que lo tiene se jubila. Y el sistema no tiene protocolo para preservarlo. El séptimo. 14 kilómetros. Es la ruta más corta de esta lista. Y la más mortal por kilómetro recorrido de todas. No está en una montaña. No cruza un desierto. No bordea un volcán ni un acantilado. Es una ruta urbana, construida hace décadas para conectar 2 zonas industriales dentro de una ciudad mediana. Terreno plano. Clima templado. Sin condiciones extremas de ningún tipo. Y aún así, el índice de incidentes registrados en esta ruta supera al de cualquier otro ferrocarril de esta lista. La razón no es la geografía. Es una decisión de diseño. Cuando se construyó esta ruta, el ingeniero responsable cometió un error en el cálculo del radio de curvatura en 3 puntos específicos del trazado. No un error grande. No el tipo de error que se nota a simple vista. Un error de 4,3 grados en el ángulo de la curva. 4,3 grados. Eso es todo. Pero a la velocidad operativa de los trenes de carga que usan esta ruta, esos 4,3 grados generan una fuerza lateral acumulada que, en condiciones de carga máxima, supera el límite de adherencia de las ruedas sobre las vías. El error fue detectado. Está documentado. Hay un informe técnico firmado por 3 ingenieros independientes que lo identificaron hace más de 20 años y recomendaron la corrección inmediata del trazado. La corrección nunca se hizo. El costo de modificar el trazado fue estimado, comparado con el costo de los incidentes proyectados, y alguien, en alguna reunión, en alguna oficina, determinó que era más barato asumir los incidentes que corregir el error. Ese documento existe. Esa persona tomó esa decisión. Y los trenes siguen pasando por esa curva hoy. Hay algo que conecta a estos 7 ferrocarriles que va más allá de la ingeniería extrema o la geografía imposible. Todos ellos fueron construidos con un objetivo que no era el de proteger vidas. Fueron construidos para extraer recursos, para conectar territorios, para mover mercancía. Las personas que viajan en ellos llegaron después. Como consecuencia. Como variable secundaria en una ecuación donde el factor principal siempre fue otro. Y lo más perturbador no es que existan. Lo más perturbador es el patrón que emerge cuando los miras juntos. En casi todos los casos, alguien sabía. Alguien tenía el informe, la medición, el cálculo que mostraba el problema. Y la decisión que se tomó no fue corregirlo. Fue administrarlo. Fue calcular cuánto costaba el riesgo versus cuánto costaba la solución y elegir el riesgo. No por ignorancia. Por presupuesto. La próxima vez que veas una obra de ingeniería y tu primer pensamiento sea increíble, como lo habrán construido, agrega una segunda pregunta. ¿A qué costo? ¿Y quién pagó ese costo? Porque en la mayoría de los casos, no fue quien tomó la decisión. Si llegaste hasta aquí,
Ya sabes por qué vale la pena suscribirte. Cada video que publicamos tiene este mismo nivel de detalle. Dale like si esto te hizo pensar. Y nos vemos en el próximo.